Bienvenidas a una nueva charla de la llave Psi de todos los lunes. Para quienes se sumen por primera vez, les cuento, la llave Psi es un centro psicológico que ofrece una forma de terapia integrativa. Esto es un abordaje biopsicosocial y espiritual, proponiendo un acercamiento de todas las escuelas psicológicas en interacción con muchas otras disciplinas, las que venimos viendo y hablando en distintas temáticas. Hola Ana María, ¿cómo estás? Hoy tempranito. Como filosofía, como neurociencias, como sociología, como la biología. Bueno, no me quiero olvidar de nada, como por supuesto la espiritualidad en diferentes facetas, como puede ser el mindfulness, la metafísica, la meditación, la teosofía, el hermetismo, también metiéndonos, animándonos por el lado de la física cuántica. Bueno, seguramente estaré dejando de lado alguna que otra, también diversas técnicas que puedan sumar y nutrir, como puede ser las constelaciones, como puede ser la biodescodificación. Y también lo que ofrecemos son seminarios, talleres, formaciones, tanto para personas del ámbito terapéutico, de la salud mental, como público en general, hay para todo tipo. Así que les invito a seguirnos a través de las distintas redes, Facebook, Instagram, TikTok, el canal de YouTube, que es ahí se pueden suscribir. Es gratuito para que les pueda llegar una notificación cuando se suban este tipo de videos. Y por supuesto la página, que es layavepsi.net, donde van a encontrar todo esto que les estaba comentando. Medios de contacto, layavepsi@gmail.com. Como dije, la página www.layavepsi.net. WhatsApp 11 3209 6198. Bien, dicho todo esto, vamos de lleno al tema del día de hoy, que vamos a estar hablando de esta cuestión de si somos un mito. También invito, como siempre, a participar. Esa es la idea de este canal. Preguntas, dudas, pareceres, críticas constructivas, experiencias, casos, lo que ustedes quieran, mientras sea en un ámbito de respeto, bienvenido sea. Hola Carlita, ¿cómo estás? Tanto tiempo también, andabas medio desaparecida. Bien, así que anímense a preguntar lo que quieran o contar lo que quieran o comentar lo que quieran. Esa es la idea de estos espacios. Vamos a ir viendo cómo, como siempre, voy a ir delineando distintos autores y vamos a hacer una suerte de integración, que eso es lo que siempre propongo. Vamos a arrancar con el amigo Freud, que se aproximó a este mundo del mito desde distintas puntas. Por un lado, para descifrar las formaciones del inconsciente, que vendría a ser esto. Estos son los fenómenos en los que las leyes del inconsciente son más evidentes. El sueño, el síntoma, el lapsus y el chiste. Por otro lado, en otra de las puntas, para develar la función o el para qué de esos mitos en su obra psicoanalítica, porque él se alimentó, se nutrió muchísimo, ya los que venimos viendo, Tótem y Tabú, Edipo, Narciso, que ya lo vamos a ver, y a partir de ahí, a partir de tomar esos mitos en su obra, cómo los aprovechó para ilustrar sus argumentos.
Y en este sentido, vamos a ver que el mito tiene tres funciones relevantes. Como objeto de conocimiento, como método o como evidencia. La primera función nos va a servir para saber si efectivamente estamos hablando de un mito, y para eso, ¿qué se hace? Se lo estudia y se lo compara en relación con otros mitos para evaluar si todavía está vigente, si está vivo. La segunda función, la del método, en su aspecto simbólico, podríamos decir que es la vía regia para entender una cultura determinada. Y la tercera, la evidencia, tomando el relato como un dato más de la experiencia, que es justamente desde donde Freud desarrolló el mito como herramienta. Freud descubrió en el mito propiedades de la lengua y del habla, de lo temporal y de lo intemporal, o de lo atemporal, y una vía idónea para acceder a la subjetividad humana como objeto de estudio. Cualquier cosa me van preguntando, me van frenando si algo no se entiende. Siguiendo este hilo, vamos a encontrar también tres formas del mito como fuente argumentativa, que esto es lo que le interesó a Freud, la utilización del mito para argumentar sus conceptos. Entonces, primero, como una forma de apoyar esos fundamentos teóricos, como vimos por ejemplo con Edipo, como un recurso adicional donde la ciencia del momento no alcanzaba, donde resultaba insuficiente, como en la obra Más allá del principio del placer, sobre la que hablé para explicar el mito también de Eros y Tánatos, otro mito que utilizó Freud para explicar sus conceptos, donde justamente hablaba de pulsión de vida y pulsión de muerte. Y en tercer lugar, como modelo de ayuda para comprender parte de la realidad, como encontramos en Tótem y Tabú y Moisés y la religión monoteísta. Igual vamos a ver cómo se aplica esta cuestión en cada una de estas obras. Empezando con Edipo, lo que remarca Freud es que si para los griegos lo conmovedor era el peso del destino sobre la voluntad humana, en la actualidad es la resolución del mito. Dicho de otra manera, ¿cómo terminó Edipo? Esto va a separar el mito de lo que Freud desarrolló como complejo de Edipo en su teoría, que no es lo mismo, porque el complejo freudiano no es lo que nos relata Sófocles. Y acá es donde encontramos un clarísimo ejemplo de la función del mito como apoyo y dando valor a una teoría, acompañando o dando sostén a una teoría. ¿Se entiende este punto? En el segundo caso, en la obra Más allá del principio de placer, de 1919, Freud va a apelar a la mitología para encontrar respuestas donde yo decía esto, que la ciencia no las daba. Pensemos en un contexto post Primera Guerra Mundial, donde aparecían masivamente sueños recurrentes de traumas de guerra y conductas masoquistas para las cuales Freud no encontraba sentido. Hasta ahí él pensaba que la pulsión de vida básicamente era muchísimo más potente. De hecho, todavía ni hablaba de pulsión de vida, sino pulsiones sexuales y de autoconservación.
Y es así que justamente modifica su teoría respecto al primer dualismo entre las pulsiones de autoconservación y las sexuales por las pulsiones de vida y de muerte, que, como ya vimos en esa charla del mito de Eros y Tánatos, siempre van juntas y pretenden restablecer o volver a un estado anterior. Y esto lo podemos enlazar a otro mito, que es el de las almas gemelas de Platón en el banquete, que fue, de hecho, fuente de inspiración para mi libro, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, porque en ese mito Platón cita al poeta Aristófanes, que decía que todos alguna vez fuimos seres circulares andróginos, es decir, con ambos sexos, y que por nuestra soberbia frente a los dioses fuimos separados de esa otra mitad y que desde entonces anhelamos el reencuentro con esa otra mitad perdida. Bueno, miren de qué manera tan sencilla, entre comillas, Platón explicaba el nacimiento de la falta y del deseo. Lacan, hoy igual va a ser muy cortito, va a ser esta mención sola, la de Lacan, al respecto de la aplicación del mito en la ciencia, nos va a decir que el mito sirve para ir más allá del límite al que nos condiciona la ciencia, si es que pretendemos alcanzar nuevos saberes. Y es interesante que veamos el desarrollo del mito en la obra freudiana en un desandar que va de lo infantil o emocionalmente inmaduro, que podríamos llamar neurótico, para terminar siendo una herramienta irreemplazable para la organización de los procesos psíquicos. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Me faltaba hablar del otro mito que hemos tocado también en otra charla, Tótem y Tabú, donde vamos a encontrar la unión de las concepciones animista mitológica, la religiosa y la científica. Esto del animismo era, justamente ya que hablaba de esta cuestión infantil, era un sistema más primitivo e infantil que la religión porque se asociaba a lo mágico. Freud veía que en esta fase no había un debate de ideas entre ese mundo interior y la realidad exterior, porque él entendía que solo a través del pensamiento crítico se podía abandonar la omnipotencia que va de la mano con una elaboración del complejo edípico. Esto, hagamos una analogía con el desarrollo de un infante que pasa justamente de esta suerte de omnipotencia a la elaboración, tener que atravesar el complejo edípico y con ello la aceptación de la castración. Es decir, pasamos de esta idea de fusión y creer que se lo es todo y se lo puede todo, lo que Freud llamaba su majestad del bebé, a tener que lidiar con toda esta conflictiva, que en otras palabras es la renuncia al falo. Es por esto que vamos a encontrar en esta etapa símbolos fálicos en todo tipo de entidades divinas vinculados con ese poder omnipotente. Las imágenes primitivas que eran objeto de adoración están repletas, si ustedes lo investigan, están repletas de simbología fálica. Y como Freud no creía que el psicoanálisis pudiera congeniar con la religión o con la espiritualidad,
ya entra en otro debate si esto fue intencional o no, fue dejando progresivamente el modelo evolucionista cultural que ya empezaba a tambalear para incorporar el mito como esto que decíamos, estructurador de la psiquis. Y uno de los primeros, o el primero que lo siguió, fue su ex discípulo preferido, Carl Jung, cuyas ideas bastante polémicas, rozando lo místico, no conjugaban con las intenciones que tenía Freud de darle prestigio científico y reconocimiento al psicoanálisis. Esto ya lo hemos hablado. Che, están muy calladas. Porfa, anímense que no quiero hablar solo. No sé si no se está entendiendo nada o... Bueno, ahí está, justo. Carlita, cuando no se renuncia al falo, ¿qué patologías surgen? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que vimos en la charla de las estructuras y los mecanismos de defensa. La salida, no quiero utilizar la palabra normal porque la detesto y nada es normal dentro de la psicología, pero vamos a decir que lo no patológico estaríamos hablando dentro del terreno de la neurosis, que esto sería la mayoría de las personas. Y cuando hablamos de patologías estamos hablando en el terreno de la perversión o el terreno de la psicosis. Por eso, por ejemplo, en la perversión se la trata de enmascarar, podemos encontrar fetiches justamente por no renunciar a ese falo, y la psicosis directamente es una escisión, una fragmentación del yo. ¿Está? Esto serían líneas muy generales. Bien. Entonces, estábamos hablando de Jung. Su aporte, fundamentalmente, del inconsciente colectivo es disruptivo con su maestro, con Freud, no solo como esta idea de un depósito de vivencias del colectivo humano, sino de este concepto que trae de los arquetipos, que es uno de sus grandes aportes, estos patrones universales de comportamiento que van a estar expresados en símbolos, que van a formar parte, por supuesto, de ese inconsciente colectivo y que por ende los podemos encontrar tanto en los sueños como en los mitos. Entonces, la psicología junguiana hace entonces una terapia de los mitos y los cuentos de hadas o los cuentos populares. Si es que somos capaces de hacer la interpretación justa de esos arquetipos, que quiero aclarar que si bien son universales, se van a manifestar en forma concreta y personal para cada sujeto. Es decir, puede ser universal el arquetipo, pero cómo se le representa y qué significación va a tener esto es propio de cada sujeto. Y nos van a trazar un camino hacia la armonía psíquica. Si tomamos, por ejemplo, el arquetipo más importante para Jung, que es el del sí mismo o el self, esto representa la integración del psiquismo, es decir, la conciliación de todos los opuestos. ¿Por qué? Porque todos los arquetipos, él decía que funcionan en términos de versus, están polarizados. Entonces, la idea es que cada persona se dé cuenta en qué aspecto de la polaridad está
para llegar a una integración. Y esta integración, para Jung, simboliza el logro de la individuación del sujeto, que esto quiere decir volverse una unidad indivisible, el yo soy, que diferencia al ser consciente, al despierto o al iniciado del resto, que todavía no saben quiénes son. Y fíjense cómo esto también se puede ligar de lleno con la metafísica y con la espiritualidad. ¿Estamos bien hasta aquí? También vamos a encontrar arquetipos que expresan otros aspectos de la psiquis, como esto que yo decía, las polaridades, el ánima, lo femenino, y el animus, lo masculino, o la sombra, el lado oscuro. Entonces, ¿cuál sería la idea? Si yo veo que estoy posicionado en una polaridad, ejemplo, masculina, la idea sería integrar la otra, el ánima, para lograr una integración entre ambas. Que de hecho esto es lo que Jung llamaba el verdadero matrimonio alquímico sagrado. Esta sería la verdadera idea de las almas gemelas. Una integración interna, un matrimonio interno. Y Jung lo que apuntaba era la búsqueda de una verdad interior, lo que él llamaba una voz de la profundidad ancestral que iba a servir de guía en ese proceso hacia la integración del sujeto. De hecho, esto fue lo que vimos, si se acuerdan, hace poquito con la charla del libro rojo. Ahí está representado simbólicamente por el propio proceso que hizo Jung, su camino de búsqueda interior a través de esa voz de la profundidad. Hay una distinción también importante que podemos hacer entre los mitos y los cuentos populares, porque los mitos se nos presentan más lejanos, con una narrativa más épica. Son las gestas de esos grandes héroes difíciles de imitar, terreno más de lo que parecerían ser seres elegidos o especiales, una suerte de semidioses para lo que es el sentir del humano corriente. Nos hablan más, podríamos deducir, de la formación de un super yo. De hecho, el logro del sí mismo, que a primera impresión puede parecer una empresa reservada solo a figuras de la talla de Cristo, Buda o Krishna, no lo sería tanto, porque ellos marcaron un sendero que, en teoría, cualquier mortal podría seguir y superar. De hecho, Jesús mismo lo dijo: os aseguro que el que crea en mí hará también lo que yo hago, e incluso cosas mayores. Por supuesto que es un camino tremendamente difícil, pero no imposible. Y de hecho, bajando bastante el mito a la tierra, encontramos muchos iluminados terrenales anónimos que, sin estas grandes grandilocuencias y con gestos mucho más pequeños pero continuos, consistentes, nos muestran ahí también una manera quizá más acorde a estos tiempos, sin que tengamos que necesariamente volvernos mártires. Esto por el lado de los mitos. Ahora, los cuentos sí permiten un cierto ordenamiento al que los lee o escucha, dando una coherencia a sus temores y sus esperanzas, más cercanos, podríamos decir,
a las formaciones del yo. Si aquello era más del super yo, esto más del yo. Y pensemos de vuelta en el mito de Edipo y el peso del destino, imposible de vencer. Nos habla de una fuerza no solo desconocida, sino eterna e implacable. En cambio, si vemos cualquier cuento popular, como podría ser el de Caperucita y el Lobo, si bien con todos los adornos fantasiosos necesarios para hacer más accesible y comprensible la historia, más exagerada, no solo tiene las virtudes de ser absolutamente probable que un lobo se devore a una niña desprevenida en un bosque, sino que deja un mensaje a modo de moraleja: no confíes en extraños. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Por supuesto que el mito también lo hace, pero nos resulta más irreal, como extraído de un mundo de magia. Lo que hace interesante a este tipo de producciones culturales es que, a diferencia de otras expresiones como la de los sueños, que si no son convenientemente trabajadas, corren el riesgo de quedar simplemente en una anécdota. Muchas veces es muy difícil poder hilar un mensaje coherente de un sueño. En cambio, los mitos, fábulas, alegorías, leyendas y cuentos pueden sí tomar más fácilmente un sentido terapéutico porque carecen de esos elementos desfiguradores que hacen muchas veces, esto que decía recién, a los sueños muy difíciles de entender sin un análisis justamente de un terapeuta competente. Es importante que podamos diferenciar en este punto también cada uno. Las leyendas o las fábulas van a relatar hazañas relacionadas habitualmente con la patria, con héroes populares, con criaturas imaginarias. El mito o la alegoría va a ser una narración simbólica con una base real, esto es un dato no menor, que forma parte del sistema de creencias de una cultura o comunidad. En cambio, el cuento se presupone una historia de ficción. Y sin embargo, fíjense que paradójicamente entre el mito de Edipo y el cuento de Caperucita nos resulta mucho más creíble la simplicidad de la esencia del mensaje de Caperucita, esto de no confíes en extraños, que la complejidad y todos los enrevesamientos del mito de Edipo. Uno conecta más con cuestiones concretas, cuestiones de la vida cotidiana, Caperucita, y el otro nos asoma con abstracciones como el destino, la moral, la justicia, etc. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Quedó claro, Carlita, lo que me habías preguntado? Ahora, veamos que la obra de Jung ha sido particularmente notable a la hora de resaltar el valor terapéutico del mito, porque lo tomó como organizador de la conciencia. El ejemplo más cabal de esto lo encontramos en el mito del héroe. Fenómeno, Carla. Para Jung, todos los héroes, y esto lo podemos ver en infinidad a los que le gusten la ficción, o las películas de aventuras o de acción, infinidad de películas, series, libros, historias, novelas. Todos los héroes se representan luchando contra el dragón y asociados
le hace monstruos, villanos, etcétera, que aparece ya desde el arquetipo religioso como el gran antagonista, pero se trata en realidad de una bestia que yace dentro nuestra, que sería nuestra parte más animal o primitiva, nuestra sombra, acá traigo otro arquetipo, más alejada de la luz, de la espiritualidad. Y para ello esto es el drama por antonomasia de la existencia humana. Si no, veamos también un claro ejemplo de esto, está en la Guerra de las Galaxias, porque simboliza la conquista de nuestro sentido para lograr la trascendencia, a través de, en ese viaje, la superación de distintas pruebas para que el sujeto logre integrar su sombra, conciliar sus opuestos, volverse consciente e iniciarse en un camino que podríamos describir como retroprogresivo. ¿Qué querría decir esto? Retro porque involucra primero el descenso hacia el propio infierno. Y otro gran ejemplo de esto es la Divina Comedia del gran Dante, que para salvar su alma tiene que primero descender al infierno y salir, para después justamente ascender renacido. En la Guerra de las Galaxias encontramos montones de arquetipos. Está esta cuestión del viaje del héroe, está esto de la luz y la sombra, está la cuestión del viejo sabio, del arquetipo del padre, bueno, y algún otro que me estaré olvidando. Y fue por supuesto que también, a partir de este mito del viaje del héroe, tuve la inspiración para mi libro Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Carla, en el gladiador conquista su oscuridad. Bueno, ahí tenés otra. Sí. Que aparte ahí también tenemos esta cuestión de el poder, tanto el de la fuerza como el interior. Y en ese ir y venir que yo decía de este camino retroprogresivo, hay tres momentos que van a marcar el viaje. El primero, donde el héroe se aparta del mundo hacia la cruzada contra el dragón o sus equivalencias. Un segundo de iniciación y de triunfo que lo va a transformar. Y un tercero donde vuelve transmutado para propagar el mensaje de transformación. En ese movimiento cíclico, la esencia del mito no está en significar la experiencia, está justamente en significar la experiencia humana, darle sentido al caos y servir de puente entre el consciente y el inconsciente, entre la materia y el espíritu, entre lo ancestral, lo salvaje y lo actual y lo controlado, o esa aspiración de control absoluto que ahora lo estamos viendo básicamente a través de la tecnología, y son sociedades cada vez más de vigilancia y control. Bueno, Foucault de esto haría todo un ensayo, ¿no? ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa, ya saben. Entonces, vamos a tratar de responder el objeto de esta charla, si somos un mito, esto que estaba formulado como pregunta. De paso, ¿ustedes qué piensan? La pregunta hacía referencia a pensarnos
entonces vigilar y castigar, efectivamente, Carlita, cada vez más, con esto de supuestamente volvernos cada vez más libres, al mismo tiempo cada vez más vigilados, controlados y castigados. Pensar, nos decía entonces, como productos de una historia que alguna vez alguien contó. Una vez escuché que éramos algo así como el resultado de un sueño de Dios. Bueno, quizá podríamos pensarlo de esa manera. De hecho, la ley universal hermética por excelencia, que es la ley de mentalismo, dice justamente eso, que somos básicamente que Dios sería una gran mente, que nosotros seríamos como un producto de ese pensamiento. Podríamos pensarlo así, podríamos pensarlo como los participantes de, esto es un poco ya más entrando en un terreno más sarcástico, pero los participantes de un drama cósmico, de algún dios o dioses no tan benefactores, sin que nos demos cuenta o que lo sepamos como una suerte de gran hermano cósmico. Bueno, ¿acaso los textos sagrados religiosos no están plagados de mitos, alegorías que hacen referencia, cual Edipo, a un destino ya escrito e inexorable? Bueno, podemos, y les invito de hecho a pensar en esto en varios niveles. Primero, uniendo los autores que hemos visto, Freud, Lacan e incluso hasta Jung, todos coinciden más o menos en el inconsciente estructurado como un lenguaje que es simbólico, que es el idioma del inconsciente, y que sus producciones van a ser esas historias que podemos llamar mitos y demás, y que van a dar forma y vida a nuestra cultura y a nuestro modo de encajar en esa cultura y de ver y pensar y de sentir el mundo. De manera que desde esta perspectiva de verlo, podríamos decir que sí, que contundentemente somos un mito. Pero un mito vivo, como decía al comienzo, que se va a retroalimentar permanentemente y cambia, se adapta, se transforma según cada tiempo y cada lugar, cada cultura. Lo que antes podía ser terreno de la magia, después de la religión y ahora de la ciencia, es como si el mito los hubiera trascendido a todos. Y lo va a seguir haciendo. Mi idea es que no nos olvidemos los componentes que son marcas de cada época, porque ninguna excluye a la otra. Todas es como que van aportando capas sucesivas de la verdad de ese momento, de los límites hasta donde puede llegar nuestro saber, y que tampoco va a ser siempre lineal, sino que es circular. La magia de antes, hoy la podríamos denominar lo espiritual, aquel terreno de lo real lacaniano. La religión la podríamos entender hoy más como una cosmovisión que como un dogma organizado, y la ciencia como ese valor de la evidencia y la lógica del sentido común que nos salvan de caer en el delirio místico, ya que hablábamos esto de las patologías, Carlita. Que de paso dice, es verdad, somos un mito hasta cuando soñamos. Bueno, ahí te diría plenamente, es el lenguaje simbólico
en su forma más clara. ¿A qué voy con esto? De acuerdo a cada contexto, a cada época, es como se va a entender, con las limitaciones del caso, ese saber. Y esto es permanentemente ampliado y modificado. Si en algún momento se demostrara, por ejemplo, que los ángeles del pasado eran en realidad extraterrestres, imaginemos esto no quitaría, pienso yo, la esencia del asunto. En el fondo se trata más de un tema de no saber cómo llamar a eso, porque no se disponía de las palabras del conocimiento que decir que estaban alucinando. Es decir, lo que estaban, supongamos, viendo, lo llamaban de una determinada manera porque era los recursos simbólicos que tenían en ese momento, porque era el peso justamente de lo religioso y donde todo entraba en el terreno de la magia o de la religión. Ahora, desde un lugar más científico, se le podría decir, no, esto eran manifestaciones de vidas de otros planetas, de otros mundos, de otras dimensiones, etc. Y que probablemente en un futuro lejano o no muy lejano también se vuelva a reformular. Bueno, lo mismo podemos elucubrar con todo tipo de figuras fantasiosas, como, metiéndonos en el terreno de los cuentos, las hadas o los duendes, que también pensemos que recibirían otra validación, reconocimiento y aceptación si apareciera una persona del ámbito científico que las revelara al mundo como energías sutiles, supongamos que las llamara de esta manera, que forman parte del universo como muchas otras, y que por estar, me voy a meter acá también en el terreno de la física, vibrando en una frecuencia diferente, interpenetradas con los elementos de los reinos mineral, animal, vegetal o incluso humano, pero fíjense cómo cambiaría la mirada o la cuestión si se les quitara el maquillaje infantil, esto que decía con Freud, dejando de imaginar a los duendes como si fueran la representación de estos viejitos, como se los hace habitualmente en los trabajos artesanales, o a las hadas como pequeñas niñitas, o como se los muestra en habitualmente películas o series. Pensemos esto. Al final, todo parece ser una cuestión de cómo se lo llama y se lo encuadra. Y no sé si esto puede tener que ver con algún interés siniestro u oscuro de alguien para esconder posibles verdades más antiguas que no quieran que salgan a la luz. Es terreno conspiranoico y por eso se lo deformó para desacreditarlas, o fue la manera en que alguno de esos seres fantásticos, entre comillas, se le reveló. Imaginen no me puedo acordar el autor del Señor de los Anillos ahora. Bueno, ya me voy a acordar, o que alguien me ayude. Se le reveló al que tenía esa percepción o sensibilidad para poder distinguirlos y no asustarse, apareciendo, digamos, como una forma más reconocible y quizás hasta inofensiva o tierna.
Eh, Voy a buscar, mientras tanto, el autor del Señor de los Anillos. Que tengo los libros, pero no me puedo acordar. Tolkien, ahí está. Bien, porque pensemos también esta cuestión. ¿De dónde sacaba esta gente tanta imaginación para crear todos estos mundos? Y ahí me voy a meter con la otra vía, que se me ocurre que podemos abrir la pregunta en cuanto a esto de si somos un mito, que es la metafísica. Pero esto ya es mucho más difícil. Platón puede venir de ayuda porque él decía que en realidad, relacionando esto con lo que comenté recién de Tolkien, en realidad no inventamos nada, sino que recordamos, porque el alma humana ya conocía la verdad antes de encarnarse en el cuerpo y a través de la dialéctica es posible recordar. Él hablaba también mucho en este sentido mitológico, porque si recordamos, al atravesar el río Léteo, que es el río del olvido, él decía que olvidamos lo que ya sabíamos porque estábamos en el mundo de las ideas, conociendo la verdad porque la teníamos adelante. Recordemos, entre paréntesis, Platón creía que lo verdadero estaba en ese mundo ideal y que básicamente este mundo terrenal era una copia deformada de aquel mundo y el cuerpo o la carne o la materia como cárcel del alma. Así lo veía él, en este dualismo. Entonces nosotros, al dejar esta existencia, íbamos a ese mundo de las ideas, conocíamos la verdad y al reencarnar, al atravesar el río del olvido, nos olvidábamos absolutamente de todo. Y esto volvía a nosotros a través como de la reminiscencia, que era logrado a través de la dialéctica, este intercambio de ideas, a través de la razón. Bueno, esta creo que desde esta perspectiva es la mejor manera de entenderlo. El mito pareciera esconder una esencia de ese saber atemporal, como esa suerte de eternidad que maneja el inconsciente, por la cual, por más que se pueda adornar o exagerar una historia, siempre esconde una esencia de verdad divina. El valor del mito de Edipo, por ejemplo, no es pensar si de verdad pasó o no pasó, si existió o no existió, lo mismo que Tótem y Tabú y que tantos otros, sino que su valor reside en el sentido que transmite. Edipo encierra un mensaje tremendo que es la aceptación que hace el protagonista de su destino, cual Jesús en la crucifixión. De hecho, hay gente que hasta se debate si Jesús existió o no existió y que también lo ubica en un terreno mitológico. Edipo acepta lo que le habían deparado los dioses, podríamos decir, en términos equivalentes a lo metafísico, su karma, por muy fatal que pudiera ser, para liberarse y no como condenación, igual que Jesús. Pero llevemos, Carla, ¿el miedo es el cómplice de descubrir la verdad, entre comillas? Sí, por supuesto, exactamente. Por eso tanto hinchamos con que el miedo hay que afrontarlo y no evadirlo. Pero hablo de los miedos más... Esos son los verdaderos dragones y monstruos a combatir. Pero llevemos esto mucho más a lo concreto, que es lo que me interesa. Un paciente en consultorio
nos cuenta una historia, su historia, que no sabiendo nosotros desde este lado que pueda ser verdad o no, la podríamos considerar también un mito. Es lo que llamamos la realidad psíquica de cada sujeto, que es la que nos importa a los psicólogos, y no vestirnos de policías para comprobar si lo que nos dice es verdad o no, porque es imposible de conocerlo. Eso en definitiva no es lo que cuenta, sino su versión, la que está acá de la historia, que es la que lo está posicionando en un cierto lugar, un posicionamiento frente al mundo. Cambiando su versión de la historia o el papel que desempeña en esa historia, es recién ahí que puede cambiar su posición en el mundo, y así y solo así es que su mundo entero cambia. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ana María, muy interesante todo, muchas gracias. No, por favor, espero que se haya entendido. Gracias a vos por estar siempre. Si les interesan estas temáticas, estoy ofreciendo una formación que se llama El Mundo como Mito, donde vemos los principales, los más importantes, griegos, romanos, nórdicos, Egipto, Sumeria, Babilonia, Fenicia, Oriente, Azteca, Maya, Inca, creo que no me he olvidado ninguno. ¿Y cuál es la idea? Justamente analizar cómo el mito nos interpela, cómo ha jugado un papel crucial en la forma en que vemos el mundo. De ahí es que el título de esta charla. Porque a través del mito es que hay cosas que se vienen haciendo simplemente porque siempre se han hecho así y no se cuestionan. Entonces, para dejar de hacer, simplemente porque siempre se ha hecho así. Fundamentalmente para entender cuál es primero nuestro mito, nuestro propio viaje arquetípico del héroe, y relacionado con esto último que decía, ver dónde estamos posicionados y cómo corrernos de ese lugar o no. Carla, su mundo interno cambia. Exacto. Y al cambiar el mundo interno, también otra ley universal, hermética, como es adentro, es afuera. Entonces, si pretendo que ese contexto cambie, o por lo menos mi visión de cómo es ese contexto, cambiando ese mundo interno, o cambia el contexto o cambia la manera en que veo ese contexto, que es lo mismo que decir que cambia el contexto. ¿Está? Bien, bueno, espero les haya gustado, les haya aportado lo que más me importa, y si no tenemos más dudas, preguntas o lo que fuere, nos estaremos reencontrando la semana que viene en el mismo horario por todos estos mismos canales. Muchas gracias, Carlita, gracias Ana María, gracias Ernesto. Vamos a estar de vuelta ya con uno de los grandes mitos, así que nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Chau chau.